Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto de los dracmas? Pedro contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó Pedro: A los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, lunes 8 de agosto, vamos a tener nuestras intenciones propias de todos los días. Pedimos por nuestra patria, el Perú, siempre, porque atravesamos momentos muy difíciles desde que empezamos este gobierno. Hasta el día de hoy no encontramos una estabilidad y eso perjudica mucho la parte económica sobre todo, ¿no? Y cómo va creciendo la pobreza en el Perú, acompañada de la miseria. También vamos a pedir por el fin de la pandemia, el COVID, también por el fin de la viruela del mono y también el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Por estas tres intenciones y las que ustedes guardan en sus corazones, la elevamos a Dios. ¿Qué nos dice hoy día Jesús? La primera parte, Jesús anuncia una vez más su pasión, porque dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Este es el anuncio de la pasión. Un Dios hecho hombre, Hijo del Hombre, que está sentenciado a morir. Lo matarán, dice. Cuando hablamos de matar, es hablar de un asesinato, ¿sí? De alguien que atenta contra la vida de su hermano, del prójimo. Y Jesús siente esto y lo anuncia, que él va a ser victimado, y él mismo dice claramente: me matarán. Entonces, qué doloroso es hablar sobre el término de saber que me van a matar. ¿A alguno de ustedes les gustaría escuchar y saber que te están buscando para matarte y sabes de que sí o sí te van a matar? Es bastante aterrador, bastante difícil. Pero hay una esperanza al final cuando Jesús dice: pero al tercer día va a resucitar. Porque la muerte es el paso a la vida y la vida es estar en la vida plena, en la vida eterna, es decir, mantenerse en aquella parte que leímos el 6 de agosto, que era la transfiguración, ¿no? Verlo a Jesús resucitado con los vestidos fulgurantes, resplandecientes, ver ese rostro ya totalmente cambiado de un Dios pascual, de un Dios vivo. Pues siempre el anuncio de la pasión será no solo la muerte, sino también el anuncio de la resurrección. Eso como primera parte del Evangelio. Esto causa una tristeza enorme en los discípulos. Dice, se entristecieron mucho, ¿no? Pero también para muchos de ellos, o casi todos por no decirlo, esta situación que Jesús anuncia a su pasión queda todavía totalmente en el limbo. No entienden muchas veces lo que pasa, lo que está pasando o lo que va a pasar. Pero se entristecieron mucho es compartir con Jesús esta mala noticia, ¿no? Pero que es necesario que Jesús la asume libremente, porque sabe que a raíz de esa entrega surgirá una nueva vida. Continúa el Evangelio diciéndonos: cuando ya llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto? Pedro contestó: sí.
Hasta aquí, después del anuncio de la pasión, viene estar bajo el régimen romano, bajo la sindicatura romana, estar bajo ese régimen político del cobro de los impuestos, ¿no? Estamos hablando entonces de la autoridad civil. Así como nosotros hoy día pagamos impuestos, Jesús no estaba exento de pagar los suyos en la tierra donde vivió. Jesús se acomodó a la cultura, a la religión, a la parte política, económica, social, cultural. Jesús no era un hombre totalmente, diríamos así, aislado de una realidad en la cual nosotros estamos sumergidos como todo peruano. Ustedes y yo vivimos una realidad, pues vivimos la realidad política, económica, social, religiosa, cultural, etc. Jesús también estaba inmerso dentro de una cultura, sí. Su pueblo estaba dominado por los romanos, y los romanos eran quienes cobraban los impuestos a los judíos. Entonces ellos se percatan y ven y dicen a Pedro, ¿tu maestro no paga los impuestos? Y él dice que sí. Entonces Jesús, llegando a casa, le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quiénes les cobran los impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro contestó, a los extraños. Y dice que, sin embargo, para que no se escandalicen, ve al lago, eche el anzuelo, picar un pez, sácale de la boca una moneda de plata y paga por mí y por ti. Es decir, Jesús es hijo de judíos, es hijo del pueblo judío. Por lo tanto, los judíos no podían cobrar. Pero dice, para que no se escandalicen los romanos, que para ellos somos extranjeros, págales. Con esto Jesús, que es un Dios tan grande, pero tan humano, que lo único que hace es enseñarnos de que todos nosotros vivimos bajo normas establecidas por el Estado. Tenemos derechos, tenemos deberes, y así como el impuesto romano cobraba el imperio romano cobraba los impuestos, de la misma manera Jesús no era ajeno a esta situación de su pueblo. Más bien, integrará todo ello a su propio sufrimiento. ¿Sí? Entonces, Jesús paga por Pedro y por él. Jesús se somete a esa cultura de su tiempo, al contexto, ¿no? El hecho de la pasión también está dentro de un contexto religioso. Es el poder religioso quien condena a Jesús. Entonces, Jesús es uno más del pueblo. Jesús es uno más de nosotros. Jesús se acomoda a la ley. Por eso cuando le muestran una moneda, Jesús dice, ¿de quién es la inscripción? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús cumplirá con su pueblo y con todas las normas. Él fue circuncidado, cumplió con la ley, no había venido a abolir la ley, dice, sino ha venido a darle cumplimiento, cumplió con el pago de sus impuestos que era de parte de los romanos. Es decir, Jesús estaba inmerso en todo esto y Jesús nunca faltó. Pero Dios ha venido por nosotros y siempre, para darle plenitud a la ley, luchó por la dignidad del ser humano. Lo cual, más allá de pagar impuestos, es su tarea como Dios. Que nosotros tengamos vida a partir de su sufrimiento, muerte y resurrección, una vida plena. Esta es la misión principal de Jesús, sin dejar de ser un ciudadano más que se acomode a las normativas propias del imperio y de su pueblo. Jesús pagó lo que debía, ¿no? Y Jesús también pagó el precio alto con su vida para que nosotros tengamos vida y en abundancia. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.